La pregunta del millón, ¿cómo pasar de empleada a empresaria? En este episodio te lo cuento todo, así que quédate hasta el final. Hello, hello, bienvenida al episodio 130 de CEO Latinas Podcast. Yo soy Chari Vargas, coach de negocios, y estoy súper contenta de darte la bienvenida a este nuevo episodio contestando una de las preguntas que nos hicieron en el episodio que tuvimos con Gloria Quintana, hablando sobre su historia y sobre cómo ella ha podido reinventarse varias veces. Así que si no lo has visto, por aquí te lo dejo para que lo vayas a ver. Pero dentro de ese episodio nos hicieron una pregunta que me pareció súper importante y quiero dedicar un tiempo a responderla. ¿Cómo pasar de la mentalidad de empleada a la mentalidad de empresaria? Porque obviamente pasar de empleada a empresaria suena bastante fácil. Dejas de trabajar para alguien y empiezas, entre comillas, a trabajar para ti. Pero hay un cambio súper importante que tenemos que hacer en tu mentalidad para que eso suceda, ¿ok? Así que hoy vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de algunos autores que han impactado mi vida grandemente y que te quiero contar un poquito de eso. Y lo primero que te quiero contar es que para pasar de empleada a empresaria no es tanto un tema económico, sino es un tema de entender el valor del tiempo. Como sabes, el dinero va y viene. Hoy puedes tener muchísima plata y mañana se fue la plata. O puedes estar sin dinero y con muchísimas deudas y de repente mágicamente llega ese dinero, ¿cierto? Pero el tiempo no es igual. El tiempo, cuando se va, no regresa. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para pasar de empleada a empresaria, nuestra mentalidad tiene que dejar de enfocarse en cuánto me están pagando hoy y empezar a entender el valor de tu tiempo. Según el gran, maravilloso autor Robert Kiyosaki, hay una cosa que se llama el cuadrante del flujo del dinero, que te explica que hay 4 tipos de personas. Están los empleados, que son personas que intercambian su esfuerzo y su tiempo por dinero, ¿verdad? Otras personas los contratan y todos los meses tienen la, entre comillas, seguridad de tener un trabajo fijo. Eso es un empleado. Y la verdad es que casi todos crecemos con el objetivo de tener un buen trabajo, porque es lo que hemos visto, nos han dicho que nos va a dar esa seguridad, ¿verdad? ¿Y quién no quiere sentirse seguro? Luego de los empleados está como que el siguiente nivel, que son los autoempleados. Los autoempleados son personas que de repente se dieron cuenta que podían monetizar su talento, su experiencia, su conocimiento y crear sus propias, entre comillas, formas de ingreso. Pero si el autoempleado deja de trabajar, por ejemplo, se va de vacaciones, se enferma o tiene que prestar atención a otra cosa, deja de percibir ingresos. Según Robert Kiyosaki, el 97% de la población está entre empleado y autoempleado y solamente percibe el 3% del dinero que hay en el mundo. Del otro lado del cuadrante del flujo del dinero están las personas que tienen negocios, los dueños de negocios, business owners, que son personas que están cambiando un poquito esa relación entre tiempo y dinero y están empezando a crear sistemas que le generan dinero, ¿verdad? Quizás un autoempleado puede pasar a ser un business owner cuando deja de depender única y exclusivamente de su talento y de su experiencia y empieza a crear sistemas para que otras personas lo ayuden a, ¿verdad?, maximizar eso. Un dueño de negocio tiene mucho más tiempo disponible para pensar, para cuidar de sí mismo, que un autoempleado. El autoempleado es la estrella del negocio. Y nosotras que hacemos coaching, psicologías, mentorías, muchas veces nos quedamos en ese rol de autoempleado hasta que nos damos cuenta que el autoempleado, para pasar a ser dueño de negocio, tiene que aprender a utilizar su tiempo de forma estratégica y su dinero para que le produzca más dinero, creando sistemas y apalancándose de diferentes herramientas que existen hoy en día para generar más dinero sin tener que utilizar más tiempo. El último cuadrante de este cuadrante del flujo del dinero, la última parte es el inversionista. Es la persona que pone, por decir así, el dinero, que invierte y hace que el sistema le genere más dinero a través
de los talentos, del conocimiento, de la experiencia de otras personas o de sistemas y de productos que le generan pues ingresos recurrentes. El inversionista tiene mucho más tiempo, ¿verdad? Disponible para pensar y para disfrutar la vida. Lastimosamente hemos crecido viendo la vida como que con un solo lente, el lente del empleado y del autoempleado. ¿Por qué es eso? Porque solamente el 3% de la población es dueño de negocio exitoso o inversionista. Pero ese 3% maneja el 97% del dinero que hay en el mundo. Ahora, para pasar de este lado al otro lado, hay un cambio de mentalidad drástico que tenemos que hacer. Tenemos que empezar, número uno, a valorarnos a nosotros mismos. Número dos, a ver nuestra vida de una manera completamente diferente, atreviéndonos a romper los límites y los paradigmas que hemos aprendido generación tras generación. Y para eso te tengo un regalito. Si vas a los show notes de este episodio, tengo una lista de más de 40 creencias limitantes que tenemos los latinos sobre el dinero. Y quiero que tú descargues esa lista, vas a ver un link, dejas tus datos y vas a recibir esa información en tu correo. Y esa lista te va a llevar a través de todos estos pensamientos limitantes. ¿Qué tienes que hacer? Identifica cuál es el pensamiento con el que tú más te relacionas y luego haz un esfuerzo para todos los días retar ese pensamiento, pensar algo diferente. Por ejemplo, dentro de la lista había un pensamiento que yo tenía como grabadísimo en mi mente, que escuché muchísimas veces por una historia que de hecho está en el libro de mi papá. El libro de mi papá se llama Listo para el despegue y el libro empieza contando cómo mi papá nació en el aeropuerto de Chiriquí, una provincia aquí en Panamá, lleno de muchísima pobreza, ¿verdad? Y mi abuelo se convirtió en un mecánico y empezó a ser uno de los primeros mecánicos de la República de Panamá. Y falleció en un accidente aeronáutico. Un día, pues, falleció en los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos indemnizó a mi familia. Pero, lastimosamente, esa plata nunca llegó a mi familia. De hecho, le dieron a mi abuela un trabajo de aseadora en el aeropuerto. Entonces, toda mi familia creció pensando que si tú tenías dinero, habías hecho algo malo. Imagínate el peso de esa creencia limitante en mi vida y en la vida de toda mi familia. La gente que tenía dinero era la gente mala. No importa por qué, ni cómo, ni cuándo consiguió ese dinero, eras malo por tener dinero. Así como yo tenía esa creencia limitante, estoy segura que tú también tienes otras creencias limitantes. Como por ejemplo, una creencia muy común es que si tienes mucho dinero vas a tener que pagar muchos impuestos y eso no es del todo cierto, ¿ok? También a veces creemos que tener dinero es igual a sacrificar todo tu tiempo y perder tu libertad. Tampoco es cierto. Muchas veces pensamos que tener dinero, empezar a generar nuestro propio dinero, nos hace menos espirituales. Y eso tampoco es del todo cierto. Así que te invito a que descargues la guía que está en los show notes de este episodio para que identifiques cuál es esa creencia limitante que te está frenando a ti a encontrar la manera de hacer nuevas fuentes de ingreso y poco a poco ir pasando del cuadrante del flujo del dinero de empleado, autoempleado a dueño de negocio e inversionista, o sea, de empleado a empresario, ¿ok? Entonces, muy importante identificar cuáles son esos pensamientos. Otra herramienta que me encanta utilizar es la escala de las emociones de Abraham Hicks. Abraham Hicks se dio cuenta que habían 22 diferentes niveles en los cuales nosotros, cuando sentimos una emoción, vibramos, ¿verdad? Se dio cuenta, por ejemplo, que cuando tenemos miedo, estamos en escasez, estamos frustrados, nuestra vibración es súper baja. O sea, no tenemos energía realmente. Esa vibración nos hace vivir en escasez. Pero cuando estamos sintiendo emociones como placer, felicidad, agradecimiento, son vibraciones emociones de una alta vibración que nos permiten realmente crear. Entonces, para pasar de empleado a empresario, también te invito a que veas cuáles son esas emociones que tú sientes todos los días. ¿Vives tu vida desde el miedo? ¿Vives tu vida desde la escasez? ¿Vives tu vida preocupándote y pensando que no va a haber un mañana, que estamos en una situación que es el caos total? ¿O vives tu vida agradeciendo todo lo que llega a ti?
desde una opinión, desde un regalo, desde una oportunidad, desde conocimiento. ¿Cómo vives tu vida, verdad? Para poder crear oportunidades y pasar de empleado a empresario, a mí me encanta enseñarte que necesitamos salir de esas vibraciones bajas que nos tienen atados realmente a la realidad actual y empezar a conectar con vibraciones mucho más altas para crear una nueva realidad en nuestra vida, ¿ok? Y por último, te invito a que utilices tu tiempo de forma estratégica. Si tú quieres pasar de empleada a empresaria, tienes que invertir tiempo, dinero y energía en rodearte de personas que ya lo estén logrando, para que tu vibración eleve, ¿verdad? Se eleve y se mantenga a donde tú quieres llegar. Definitivamente que somos el resultado de las 5 personas con las que estamos la mayor cantidad del tiempo. Y yo cuando quería pasar de empleada a empresaria y quería renunciar de mi trabajo, estábamos en media pandemia. O sea que mis hijos y mi esposo eran como realmente la gente con la que pasaba todo el día. Y los amo, los adoro, son lo máximo, pero ellos todavía tenían la misma mentalidad que yo. Yo quería acceder de repente a personas que ya tenían más experiencia. Así que los podcasts, los audiolibros, los videos en YouTube eran mis mejores amigos y yo pasaba y continúo pasando gran parte del tiempo nutriendo mi cerebro, mi digamos, campo energético con información y con personas que me inspiren a crear. Si tú quieres pasar de empleada a empresaria, quejarte todos los días, ver Netflix todos los días y pasar horas en Instagram viendo la vida ajena no te va a llevar a ningún lado. Tienes que hacer el trabajo más incómodo del mundo, mejorarte a ti misma 1% todos los días. Y si realmente quisieras tener mi acompañamiento en todo este proceso, si descargaste la lista de las creencias limitantes y te diste cuenta que hay un par en el que tienes que trabajar, te invito a que vayas a los show notes de este episodio y agendes una llamada de ventas conmigo para que conversemos y hagamos un plan personalizado para que tú también te conviertas en una CEO en acción. Ese ha sido el episodio del día de hoy. No te olvides suscribirte y compartir y dejarme también tus comentarios. ¿Qué otras cosas te gustaría aprender aquí en CEO Latinas Podcast? Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.